Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenidos a otra cápsula o clase del curso de Optimización Lineal Avanzada. En esta ocasión es la segunda clase del capítulo 2, que son propiedades matemáticas de los problemas de optimización lineal. En esta ocasión vamos a estudiar propiedades básicas de ciertos tipos de conjuntos, ¿ya? Que son los espacios lineales, los espacios afines, los conjuntos convexos, y también vamos a estudiar un caso especial, los conos, los conjuntos cónicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos conjuntos están relacionados a la primera propiedad importante de la optimización lineal, o los problemas de optimización lineal, que es la descomposición de Will-Minkowski. ¿Okay? Entonces, como les mencioné este lunes, vamos a estudiar en un poco más de detalle dos propiedades importantes de los problemas de optimización lineal. La primera, como les dije, es la descomposición de Will-Minkowski. Eh, ya, que la voy a mostrar en sí, ¿ya? ¿Ya? Y además vamos a ver dualidad. Estas dos son propiedades importantes para que el algoritmo simplex funcione en general, ¿ya? A pesar de que tenemos la intuición de que funciona en R2, R3, viajando de un vértice a otro. ¿Qué pasa cuando el poliedro es definido de manera arbitraria? Un poliedro general. Entonces, ¿por qué el algoritmo simplex funciona en este caso también? Entonces, dualidad y, y esta descomposición de Minkowski son propiedades muy importantes de los LP. ¿Ya? Y van a ver que en esta clase voy a estar usando algunas imágenes y algunas textos de las notas del profesor Arkady Nemirovsky. ¿Ya? Eh, está en esa. Lo puse en los cursos y también está en esa dirección si quieren. eh, si no lo han bajado todavía. Entonces, pueden mirar el capítulo correspondiente. ¿Ya? Entonces, partamos con la descomposición de Will-Minkowski. ¿Ya? Y solo para recordar de en qué contexto estamos, bueno, estamos resolviendo un problema de optimización lineal. ¿Ya? Uno puede escribir de manera general de esa forma que está ahí, maximizar una función lineal, ¿cierto? Sujeto a restricciones lineales, ¿ya? Definidas por una matriz A y un vector B. ¿Ya? Entonces, lo que uno está haciendo, ¿cierto? Es maximizando C traspuesto X, que es el objetivo lineal, en el conjunto X definido por las restricciones lineales. ¿Ya? Entonces, estas son las mismas restricciones que están arriba. ¿Ya? Entonces, queremos entender eh, este conjunto X, queremos entenderlo. ¿Ya? Y una de las propiedades importantes para eso es este teorema que está acá. ¿Ya? Entonces, me voy a saltar todo el otro texto. Eh, que es la estructura, que es el teorema de Will-Minkowski, que se llama descomposición de Will-Minkowski. Eh, este teorema, que bueno, el subtítulo acá es la estructura de un conjunto poliedral, nos dice que para un poliedro X, ¿ya? Existe un número finito de vectores, B1 hasta B capital I, o sea, I mayúscula, eh, y también un conjunto de vectores R, ¿ya? De de R1 hasta RJ mayúscula y un typo, y le fue un typo, profesor, entonces debería ser un J mayúscula, ¿ya? Porque yo sé que abajo aparece J mayúscula en la suma. Entonces existen una cantidad finita de vectores, de 1 hasta I mayúscula, y de R1 hasta RJ mayúscula. Ya, esto es un RJ, no se alcanza a ver bien. Ya, ¿y qué hacen esos vectores? Bueno, lo que me dicen es que yo puedo describir el poliedro en función de estos vectores. Entonces, cada elemento del poliedro, cada X, ¿sí? Cada X que esté en el poliedro, entonces esto es un X en X, ¿ya? Se puede escribir como una suma, ¿ya? De los vectores de su I, perdón, una suma de los vectores de su I, voy a poner otro color, una suma de los vectores de su I ponderados por unos lambda, con lambda satisfaciendo son números no negativos y que suman 1. Vamos a ver por qué eso es importante más adelante en una definición. Y además, la otra componente de esa descripción es que, bueno, en azul, nos dice que
ese X se descompone, ¿cierto? Es igual a la suma de los lambda I de sub I más la sumatoria de los mu sub j y r sub j, ¿ya? Donde esos r sub j están multiplicados, ponderados por un mu sub j mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, este es un teorema importante porque dice un poliedro no solo puedo escribirlo usando restricciones lineales, ¿ya? Sino que también existen una descripción finita en términos de ciertos puntos, que son b sub i, perdón, b sub 1 hasta b sub i mayúscula y r1 hasta rj mayúscula, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esta descripción? Porque al final de cuentas, para el método simplex, esta propiedad nos va a permitir poder decir que el óptimo de un LP que tenga vértices se alcanza sí o sí en un vértice, ¿ya? Y eso es gracias a esta descripción, ¿ya? Bueno, ahí los puntos B1 hasta B I mayúscula están denotados como con la letra B corta, porque en realidad uno lo identifica con vértices. Y los otros puntos, R1 hasta RJ mayúscula, lo identifica con lo que se conoce como rayos, ¿ya? Entonces, veamos una ilustración de lo que significa esta propiedad, que es lo que nos importa a nosotros en este curso, ¿ya? Entonces, les voy a recordar que tenemos un poliedro X, que son los X's en Rn, digamos un vector con n componentes, tales que AX menor o igual que perdón, menor o igual que B, ¿ya? Entonces, este conjunto que está acá, en la letra A, es el conjunto X, ¿ya? Entonces, pintémoslo para que se entienda que todo este poliedro estas son todas las restricciones lineales, ¿ya? Entonces, un poliedro, recuerden que es intersección, ustedes ya saben dibujar en RAW y en estos poliedros, ¿cierto? Entonces, en este caso es así. Entonces, si quieren estudiarlo un poco mejor, digamos que esta es la intersección de esta desigualdad con esta desigualdad que está acá, con esta desigualdad que va para allá, igual de los semiespacios, half spaces, y la última, esta restricción que está como por acá. Entonces, esas son las restricciones que definen al conjunto X, ¿cierto? Estas que están acá, marcadas en azul, ¿ya? Entonces este es el poliedro que yo lo escribí por ¿cuántas restricciones? En el dibujo, 1, 2, 3 y 4 restricciones, ¿ya? Ya, lo que me dice este teorema, esta descomposición de Minkowski, nos dice que además de poder escribirlo como un conjunto definido por restricciones lineales, yo puedo describir X como un conjunto que se escribe como combinación de un número finito de puntos. Estos B sub 1 hasta sub de I mayúscula y R sub 1 hasta RJ mayúscula, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? En el dibujo B, ¿ya? En el dibujo B lo que se está describiendo ahí es simplemente los vectores B1, B2 y B3, ¿ya? Y nos dicen que parte del poliedro está definido, descrito por esos tres puntos. Y uno puede verlo acá. Se toma estos tres vértices, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Vemos que esta parte del poliedro, ¿cierto?, está descrita por esos tres puntos. En el sentido de que la puedo dibujar usando esos tres puntos, ¿no? ¿Ya? Además, en la descripción de Minkowski están estos rayos, ¿ya? Los R1 hasta RJ mayúscula, que están dibujados aquí en la parte C, ¿ya? Entonces hay un rayo 1 y un rayo 2, ¿ya? ¿Y qué es un rayo? La diferencia de ser un vector, un rayo es toda esta línea, todo este rayo, como en geometría, ¿cierto? Entonces toda esa línea y toda esa línea, ¿ya? Y en realidad
en este contexto uno no solamente toma los rayos, sino que toma todo el eh, todo el conjunto definido por esos dos rayos. Que vamos a ver esto es lo que es un cono. ¿Ya? Que vamos a ver más adelante la definición más formal. ¿Ya? Entonces, están esos dos vectores, esas dos direcciones R1 y R2, esos dos rayos, y esos rayos definen un cono. ¿Ya? Vamos a echar de pintar el triangulito correspondiente a la otra parte. Y este cono que ustedes miran ahí, aparece todo el rato también en el poliedro. Porque, por ejemplo, aquí está este R1, este el rayo definido por R1, y este es el rayo definido por R2. ¿Ya? Si fijan, esta parte del poliedro también se puede definir, bueno, esta parte infinita, ¿cierto? También se puede definir usando este cono, esto definido por estos dos rayos. Y bueno, eso no es todo porque me faltan partes del poliedro, ¿cierto? Que no están dibujadas todavía en términos de los rayos. Pero bueno, esas están acá. Por ejemplo, en lugar de tomar este punto como el origen, parto en este, ¿ya? Y dibujo los rayos. Pueden ver que completo parte del poliedro que me faltaba, ¿cierto? Entonces tengo, voy a ponerlo si quieren en verde. Déjenme pintar, bueno, estoy dejando la más rápida. Déjenme pintar eso en rojo y esto en verde para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces lo que ya estaba en rojo, que me lo definían los vértices de 1, 2, B3, era lo que estaba acá. Yo quería ver cómo se definía el resto del poliedro usando los rayos. Y ya vimos que si me paraba en el punto B3 y dibujaba este cono, definido por los rayos, obtenía toda esta parte del poliedro. ¿Ya? Les digo que me falta parte del poliedro porque hay parte en amarilla que no está pintada. Pero si ahora me paro en el punto B1, veo que en el cono, definido por estos dos rayos, defino todas estas partes del poliedro. ¿Ya? Y finalmente, si me paro en el punto B2 y dibujo el cono, bueno, está el punto B2, está el rayo. Bueno, acá no dije, este es el rayo 1, este es el rayo 2, este es el rayo 1, y este es el rayo 2. ¿Ya? Ahora me paro en el punto B1 y dibujo el cono definido por esos rayos, obtengo esto de acá, que era lo que me faltaba del poliedro. ¿Ya? Entonces, este poliedro, además de escribirlo con esas cuatro restricciones, lo puedo escribir usando B1, B2, B3 y R1 y R2. Y claro, el dibujo final, combinándolo todo lo que hicimos, ¿cierto? Está acá, en la parte D. ¿Ya? Entonces, solo para recordar, esta parte está definida por los vectores, o sea, por los vectores o vértices de 1, B2, B3. ¿Ya? Y el resto de las partes, ¿cierto? Está definida por, bueno, cada uno de los vértices, ¿cierto? Y los rayos. Ahí, eso. Y también si es que me paro los rayos en el vértice 1. Entonces al final uno cubre todo el poliedro, usando solo la información que me dan los vértices B1, B2, B3 y estos rayos. ¿Ya? Entonces eso es lo que significa la descripción de Minkowski. ¿Ya? Y va a ser importante en términos del algoritmo simplex porque me perdonen lo gringo, porque al final los vértices son los que uno va a recorrer usando el método simplex. ¿Ya? Entonces veamos, bueno, eso es con respecto al tema 1 de la descomposición de un poliedro en términos de un número finito de puntos. ¿Ya? Tema 2, dualidad. ¿Ya? Y aquí en dualidad, este es un texto muy grande. Y no quiero, por lo tanto, que se fijen o lo lean todo. Después lo vamos a repetir cuando pasemos dualidad. ¿Ya? Pero este es un tema fundamental en programación lineal, el teorema de dualidad. ¿Ya? ¿Y de qué habla este problema? Es que considera el problema de optimización típico que uno tiene, ¿ya? Que acá lo llaman problema P, ¿ya? Problema primal P, por eso la P. Y se define otro problema lineal, ¿ya? Que se llama el dual D. ¿Ya? Y estos dos problemas lineales están íntimamente relacionados, ¿ya? Y cumplen ciertas propiedades. Esta propiedad de simetría, la propiedad de dualidad débil y la propiedad de dualidad fuerte. ¿Ya? No importa en estos momentos qué
que me dice específicamente cada propiedad. Solo quiero destacar una, y es lo siguiente, que cuando los dos problemas son factibles, y existe el óptimo, etc., uno puede demostrar en este teorema de dualidad, en la parte de dualidad fuerte, que el valor óptimo de estos dos problemas que en principio están relacionados, pero no necesariamente deben tener el mismo valor óptimo, en realidad sí tienen el mismo valor óptimo. ¿Ya? Y para que se entienda un poco mejor de qué estoy hablando, voy a mostrarles un ejemplo, dos posibles duales. Entonces, perdón, un posible par, lo que se llama par primar dual. ¿Ya? Entonces, consideremos el primar, uno conocido, que nosotros ya sabemos maximizar esa función sujeto a subject to a x menor o igual que b. ¿Ya? Entonces, tu problema de optimización lineal, donde el x está en Rn, opcional, solo va a saber que tenemos n variables. Y asumamos que A, que no lo dije explícito ahí, A es una matriz de m filas, o sea, tengo m restricciones y n columnas, y por eso puedo multiplicarla por x. ¿Ya? Matrix. ¿Ya? Entonces, es el primal. ¿Ya? Y solo ahí les definí la matriz para que sepan que son m restricciones. ¿Ya? Entonces, ese problema LP, ese problema de optimización, tiene asociado un dual, que es otro LP. Y ese LP se puede definir de la siguiente manera. ¿Ya? La función objetivo depende del vector B que define las restricciones del primal. Fíjense en eso. Entonces, y eso lo multiplico por las variables del problema dual, que las voy a anotar como y, para no confundirlas con las variables del problema primal. Y las restricciones del problema dual, en lugar de considerar la matriz A, considero su traspuesta. Entonces cambio las filas por columnas, ¿cierto? Es la matriz cuyas columnas son las filas de la matriz A, ¿cierto? Y eso lo multiplico por el vector i, ¿ya? Entonces otra restricción lineal. Y en realidad, en vez de tener una menor o igual, va a tener una igualdad. Y esa igualdad va a ser igual a C. ¿Ya? Fíjense que si la matriz A tiene n columnas, ¿ya? Entonces a traspuesto va a tener n filas, ¿cierto? Porque, claro, es así como construye la matriz traspuesta. Entonces, a traspuesto i va a ser un vector con n componentes. Y C también es un vector con n componentes porque es lo que está multiplicando x. ¿Ya? Entonces, ahí está el dual. Pero fíjense que estoy corriendo el dual usando los datos del primal. ¿Ya? A mí me falta una pura cosita que no puse. Que las variables, en este caso, no son irrectristas, sino que son no negativas. ¿Ya? Y solo opcional para que se entienda que el i es un vector no con n componentes, sino con m. ¿Ya? Entonces, si se fijan, uno construye el dual usando los datos del primal. Aquí para que vean que los datos del dual corresponden a los datos del primal, pero usados de otra forma. Como tenemos la matriz I, acá aparece no la matriz A, pero la traspuesta, pero es como lo mismo, ¿cierto? Y finalmente, no lo pongo en azul, en verde, amarillo. Entonces el vector objetivo se nos forma el vector del lado derecho del dual. ¿Ya? Entonces, pongamos un poquito más de notación. Si este valor yo lo llamo z estrella, o sea, el valor óptimo del primal es z estrella, y el valor óptimo del dual, rho estrella. Dualidad fuerte lo que dice, dualidad fuerte, el strong duality que estaba al otro lado, me dice que el valor z estrella es exactamente igual al valor rho estrella. ¿Ya? Entonces eso, en un principio, no tenía por qué ser así. Son dos problemas LP distintos. Uno de maximización y el otro de minimización. ¿Ya?
Y esos dos valores, esos dos problemas tienen exactamente el mismo valor óptimo. ¿Ya? ¿De qué me sirve esto? Es que finalmente usando el dual voy a poder resolver primal también y viceversa. ¿Ya? Entonces, escondido dentro del algoritmo simplex está dualidad. ¿Ya? Ya, eso lo voy a decir por mientras dualidad. Podría decir más cosas siempre, pero por mientras esta propiedad que a uno lo puede sorprender. ¿Ya? Eso. Entonces, dualidad. Entonces ahora, en esta clase, ahora la empezamos, la clase de verdad, ¿cierto? Antes de la motivación de los dos temas importantes de las propiedades matemáticas del OLB. Y en esta clase vamos a ver algunas propiedades básicas o cómo entender bien algunas propiedades y en particular la descomposición de Minkowski. ¿Ya? Y más que darle la demostración de este teorema, que necesita varias herramientas matemáticas, más que nada prefiero darle una intuición de por qué es verdad este teorema. Por qué cada poliedro lo puedo descomponer en, usando un número infinito de puntos, vértice y rayo. ¿Ya? Y para poder eso, en lugar de hacer dibujitos o intuición geométrica como la clase anterior, vamos a ver en general unos conjuntos más simples que un poliedro, entre comillas. Más simples porque en realidad son los casos especiales de los poliedros. Y para eso vamos a ver, vamos a partir con los espacios lineales, ¿ya? Luego los espacios afines, que en realidad esto es pregunta 4 de la tarea 1, Homework 1, que vemos algunas propiedades en esa pregunta. Y vamos a ver más general que poliedro, vamos a ver conjuntos convexos, porque algunas definiciones son las mismas esencialmente. Y finalmente conos convexos, que son estos los conos que aparecían definidos por los rayos en el dibujito que está acá. ¿Sí? Entonces esto es un cono. Ya. Entonces partamos con espacios lineales. ¿Ya? La definición de espacios lineales está en el libro. Y además la puse acá, pero no la puse completa porque la puedo repetir. Y de acuerdo a lo que está ahí, un espacio lineal es un conjunto L, ¿ya? Ahí está el conjunto L, conjunto de Rn, ¿ya? Aquí, bueno, vemos que esto es un espacio lineal de Rn. Y un conjunto L es un espacio lineal si es que cumple tres propiedades. La primera, bueno, L no es vacío, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la parte que dice aquí, que es no vacío. ¿Ya? La parte 2 me dice que, ahí está, que L es cerrado con respecto a tomar ciertas operaciones lineales. Adición y, por otro lado, multiplicación por reales. Entonces, bueno, si quieren aquí, lo escribo non-empty. Esto significa non-empty, ¿cierto? Ustedes ya lo saben. Y la otra propiedad es que para cualquier dos puntos que yo tome en el conjunto L, si es un espacio lineal, tiene que cumplir lo siguiente, que la suma está en este conjunto. Lo que no necesariamente es cierto para un conjunto arbitrario. Si yo sumo dos puntos, esos puntos pueden estar fuera del conjunto. Entonces esto cerrado o close, ¿cierto? Cerrado con respecto a la adición, en adición. O sea, suma. ¿Ya? Y finalmente me dicen que si multiplico por algún escalar, el punto también tiene que estar en el conjunto. Entonces, tomo un numerito cualquiera, tomo un punto cualquiera en el conjunto L, entonces se debe cumplir que alfa por x también pertenece al conjunto. ¿Ya? Eso era lo que era un subespacio. Entonces cerrado, multiplicación por escalar, por escalamiento. ¿Ya? En particular, estas dos propiedades uno las puede resumir o son equivalentes a decir que para cualquier alfa y beta real y para cualquier dos puntos en el conjunto L,
se tiene que esta suma de los puntos x e y escalados por alfa y beta pertenece al conjunto. Es lo mismo. Esta es como la versión concentrada de las dos propiedades 2 y 3. ¿Ya? Ok, veamos algunos ejemplos. Por si no se acuerdan de estos, bueno, esto es materia de álgebra lineal. Entonces, no vamos a repetir todo con lujo de detalle. Pero están en los libros que les pasé en el mensaje de cursos. Hay varios libros de álgebra lineal. Y por lo general, los libros de programación lineal tienen como en el apéndice tienen lo básico de álgebra lineal. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos vamos a mencionar que si toman L igual a todo el espacio, vamos a escribirlo en verde. Este ejemplo es si L es igual a todo el espacio, entonces obviamente se cumplen todas esas propiedades, porque es un conjunto no vacío, y si yo sumo dos elementos de Rn, la suma está en Rn, ¿cierto? Y si multiplico cualquier alfa por x, un punto en Rn, ese punto se queda en Rn. ¿Sí? Este ejemplo que está acá es cuando L es... si el ejemplo de arriba es Rn, que es el conjunto más grande posible, tomar en Rn, todo el conjunto, L es como el subespacio más chiquitito. L igual 0 es el espacio más chiquitito. Y este es un espacio lineal porque, bueno, es no vacío, contiene el 0. Y si yo, bueno, aunque suene medio estúpido, si tomo dos elementos en L, si tomo dos elementos, en este caso tomo el 0 y el 0, lo sumo me da 0, entonces ya queda el mismo conjunto. Y si multiplico el 0 por cualquier escalar, alfa por 0 siempre me da 0, entonces cumple con las propiedades de 0 en el espacio lineal. ¿Ya? Aunque sea un ejemplo como trivial, de cierta forma. ¿Ya? Y finalmente, este conjunto, otro ejemplo de subespacio, son los conjuntos de la forma X, bueno, los X en Rn, tal que X cumple con esta ecuación, que es AX tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, digamos, para que quede claro, no está en el libro, o sea, perdón, no está explícito, pero que esto es una matriz con A, una matriz de m filas y n columnas, porque bueno, multiplica x que está en Rn. ¿Ya? Y la clase del lunes, en la clase del lunes, ¿cierto? Probamos que efectivamente que L igual los x en Rn, tales que AX igual a 0, siempre un subespacio. Es un subespacio lineal. Espacio lineal. Eso lo hicimos en la clase la clase pasada, bueno, faltó ahí decir. Bueno, pues ustedes lo saben. Esto es del lunes pasado. Ya. ¿Qué más? Antes de pasar a eso, déjame agregar una hoja porque eh, prefiero mostrarle más ejemplos. Entonces voy a agregar una hojita. Ya, entonces agregar una hoja. Entonces damos ejemplos un poco más concretos, que todo ejemplo viene en general. Ejemplos. Bueno, un caso especial del anterior es cuando L, digamos, son los puntos x, y en R2, tales que, no sé, 3x más y es igual a 0. ¿Ya? Eso es el caso 3 que hay acá, porque con la matriz A, ¿cierto? Igual a una fila nomás, 3,1. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Y eso uno lo puede dibujar. Si uno lo dibuja, vamos a dibujarlo. Este el eje X, el eje, perdón, el eje X, el eje Y.
dibujo queda algo como esto, ¿ya? Donde, bueno, esa recta incluye qué punto, al punto, cuando el x vale 0, bueno, el y vale 0, entonces construye ese punto, y cuando el x, por ejemplo, el x vale 1, uy, me equivoqué, la dibujé mal. Ya, de hecho, para dibujarla tendría que eso me pasa por no ocupar la técnica que le enseñé el otro día. ¿Ya? De nuevo, ahora sí. Pero es bueno equivocarse en vivo e indirecto. Eh, ya, cuando el x vale 0, el y vale 0, entonces contiene este punto. Y cuando el x vale 1, y vale menos 3. Entonces el x vale 1, digamos que el 1 está por acá. El 1 está por ahí, el y vale menos 3, entonces por acá. Entonces está este punto ahí. Entonces una recta con pendiente negativa. ¿Ya? Entonces ahí está la recta. Entonces es una recta que pasa por 0. En realidad cualquier conjunto de esa forma, ¿cierto? Una recta igual a 0 es una recta que pasa por 0. Entonces el ejemplo 2, si quieren, es cualquier recta en R2 se escribe la forma AX más BI igual a 0. Ahí la matriz es la matriz genérica, ¿cierto? De AB. Entonces tiene el mismo tipo de dibujo, dependiendo, perdón, dependiendo de cómo es la pendiente, ¿cierto? Es una recta inclinada para un lado o para otro. Otro espacio lineal es el siguiente, este es importante, bueno, para entender lo que está pasando, que bueno, es parecido, es esencialmente el mismo caso que antes, pero es bueno que lo discutamos ahora. Bueno, también en R2, x, y en R2, tales que xy, o sea, el vector xy es igual a lambda por, digamos, 1,1, ¿ya? Con lambda un número real. ¿Ya? ¿Ya? Y este ejemplo es importante para entender o para recordar lo que está pasando. Entonces, dibujemos de nuevo el eje X y el eje Y. ¿Ya? Y vamos a ver qué significa esto. Entonces, son todos los x, y tales que x es lambda por 1, bueno, es lambda, y también es lambda por 1, también es lambda. De hecho, para hacerlo más complicado, vamos a ponerle 1,2. Entonces, partamos viendo para distintos lambda qué es lo que está pasando. Para lambda igual 0, ¿ya? X, y es 0 por 1,2, me da vector 0. Entonces, ese punto pertenece a ese conjunto, L. Cuando lambda vale 1, x, y vale 1 por vector 1,2, que es el vector 1,2. Entonces, vector 1, 1,2 está por acá. Entonces, perdón. Entonces, vector 1,2 está por ahí. ¿Ya? Ahora, cuando lambda vale menos 1, x, y es menos 1 por 1,2, entonces me da el vector menos 1, menos 2. Entonces, menos 1, que está ahí, y bueno, como a menos 2, entonces menos 1, menos 2, entonces el punto que está por acá. ¿Ya? Eso es con lambda igual a menos 1. Y ahora, si siguen probando los lambda, al final van a encontrar puntos, solo puntos en esta recta. ¿Ya? Entonces, en este caso el paso lineal es una recta con cierta pendiente. Pero lo importante, si quieren, es que está definido por el vector 1,2. Entonces es considerar el vector 1,2, ¿cierto? Que lo voy a dejar en negro. ¿Ya? Y ponderarlo. Ya sea, se lo pondero con lambda positivo, tengo esta parte de la recta. Con lambda menor que 1 tengo esta parte acá. Y con lambda negativo tengo esta otra parte de la recta. ¿Ya? Eso es lo que pasa al final. Ya. Y bueno, ahora otro ejemplo. Ejemplo 4 sería. Estos son todos dibujos en R2 porque yo no sé dibujar muy bien en R3. Y de ahí para adelante menos.
Entonces, veamos, ahora el xy va a ser igual a lambda 1 por 1,1, ¿ya? Más lambda 2 por, vamos a decir, por el vector 1,0, ¿ya? Con lambda 1 y lambda 2 en R. Eso también es un subespacio lineal. Entonces, ¿cómo me queda? Este X, este Y. Voy a partir dibujando los vectores que me definen el conjunto. Entonces está el 1, 1. 1, 1, 2, 2, 3, por si acaso. El vector 1, 1, que es este vector que está acá. Voy a dibujarlo en un color particular. Antes lo dibujé en negro, pero lo puedo dibujar en verde. Se nota más. Entonces el vector 1, 1. Y también el vector 1, 0. Entonces este vector que está acá. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es ver qué pasa. ¿Ya? Cuando el lambda, veamos caso 1, que el lambda 1 es cualquiera, cosa en R, y el lambda 2 vale 0. ¿Sí? Eso es un caso posible, ¿cierto? Veamos qué pasa. Es igual al caso anterior. Es como si hubiera un puro lambda. Entonces, yo sé que voy a tener toda esta recta. Bien. Ya, ahora es caso contrario, si es que el lambda 1 vale 0 y el lambda 2 es cualquier cosa, voy a tener toda esta recta que está acá. Porque el lambda 2 multiplica el vector 1, 0. ¿Ya? Y ahora, si tomo algo intermedio, si quieren, cuando lambda 1 y lambda 2 son números reales distintos de 0, entonces, por ejemplo, cuando el lambda 1 vale 1 y el lambda 2 vale 1, fíjense que obtengo el vector 1, 1 más 1, 0, que es el vector 2,1. El vector 2,1 está acá. Entonces, cuando... Bueno, ahí tengo ese vector y al final va a tener toda esa recta cuando el lambda 1 y el lambda 2 en vez de ser 1 son un número más chiquitito que 1. ¿Ya? Entonces tengo eso y sostengo, si multiplico, perdón, si considero lambda 1 igual a lambda 2 igual a menos 1, obtengo este otro punto que está acá y como les dije, al final va a tener toda esa recta y en realidad finalmente si considero todos los posibles valores para lambda 1 y lambda 2, al final lo que uno va a obtener son todas estas rectas. O sea, bueno, acá están convencidos de que obtengo todas estas rectas que están acá. Si quieren, para hacerlo más específico, si quieren, otro ejemplo, cuando el lambda 1 vale 1 y el lambda 2 vale menos 10. Bueno, no, es muy grande eso. Cuando lambda 1 vale 1, ya voy a escribirlo acá, lambda 1 vale 1 y el lambda 2 vale menos 2. Menos 2. Tengo el punto 1, 1 más menos 2 por 1, 0, que es menos 2, 0, y eso me da el punto menos 1, 1. Entonces obtengo menos 1 acá y el 1 ahí, entonces tengo ese punto ahí. Y si sigo probando distintos valores de lambda, voy a tener, bueno, el 0, 0 y voy a tener al final toda esta recta. Y al final va a pasar lo mismo con distintos lambda 1 y lambda 2, voy a tener un punto acá y al final voy a tener toda esta recta. Y al final voy a tener todo R2 al final de cuentas. ¿Ya? Al final voy a tener todo R2. Entonces, este otro ejemplo. Eso. Ya. Ahora, como les dije, aunque no lo ilustré, no todos los conjuntos son lineales, ¿cierto? Un ejemplo,
si quieren voy a poner un ejemplo en rojo, que es un ejemplo prohibido si quieren. Eh, eh, Ejemplo de un L que no es espacio lineal, es espacio lineal, solo para que tengan la intuición. Por ejemplo, L igual x, y en R2 tales que, digamos, xy es igual al vector 1, 1. O sea, este conjunto, un puro vector. Ese no es un espacio lineal, porque si tomo el mismo conjunto, o sea, el mismo elemento, por ejemplo, tomo 1, 1 y le sumo 1, 1, eso me da, bueno, 2,2, que no pertenece a L. Entonces ahí la suma de esos dos elementos, que bueno, el mismo elemento, no pertenece a L. Entonces no es un espacio lineal. ¿Ya? Entonces en un dibujo es el punto 1, 1, ¿cierto? Este L. Ahora lo pongo en azul. Y ahí se ve que si lo pondero, ¿cierto? Por cualquier cosa, por ejemplo acá lo pondero por 2, o sea, lo duplico. Ese ya no está, este pertenece a L, pero este no pertenece a L. ¿Ya? Entonces esto no es espacio lineal. Entonces hay varios conjuntos que no son espacios lineales. Y me gustaría, o bueno, no sé si a todos, pero a los que estudian optimización, me gustaría definir un conjunto que se llama el linear hull o linear span. ¿Ya? Y este conjunto en realidad lo que hace, tomo un conjunto cualquiera, que no necesariamente es un espacio lineal, y me pregunto si existe un espacio lineal que se parezca a X de cierta forma. ¿Ya? Y en realidad lo que voy a obtener es lo que voy a hacer yo, como X no necesariamente es un espacio lineal, sus combinaciones lineales quizás no van a estar dentro de X. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a definir es este conjunto X, que lo llamo, bueno, Nemirovsky lo nota como lineal X, y van a ser todos los puntos X en Rn, tales que estos puntos son combinaciones lineales, o sea, multiplicación de escalar por un vector xy, ¿ya? Donde xy son puntos en x, ¿ya? Y para todo i 1 hasta n, y bueno, los alfa i de alfa 1 hasta alfa n son números reales, ¿ya? Y además el n no necesariamente perdón, no necesariamente voy a tomar un n fijo, solo voy a tomar todos los n posibles. El n puede ser bueno, no 0 porque estoy sumando, ¿cierto? De 1 hasta n, entonces de 1 hasta 1, de 1 hasta 2, de 1 hasta 3, puede ser cualquier número. Entonces estas son combinaciones lineales, ¿ya? Estas expresiones son combinaciones lineales o linear combinations, combinaciones lineales de puntos en X. De puntos, bueno, ahí están explícitos, los explícitos. De puntos X1, X2, Xn. Y esos puntos están en X. ¿Ya? Y por ejemplo, déjame dar un ejemplo. Si el conjunto X, solo para volver al no ejemplo anterior, bueno, ejemplo, si el conjunto X, le llamo X ahora, el conjunto que contiene el vector 1, 1, ¿ya? Sabemos que no es un espacio lineal, pero lo quiero de cierta forma linearizar, y lo que hago es agregar todas las posibles combinaciones lineales de todos los elementos. Acá hay un solo elemento, el 1, 1, así que es fácil. Entonces, ¿qué sería lin X, que sería del 1, 1? De hecho voy a escribir así el tiro, 1, 1.
De hecho voy a dar más espacio, así que voy a escribirlo. ¿Qué sería el lin del conjunto dado por el vector 1, 1? Sería todos los x's en Rn, bueno, en R2, tales que el x se escribe como suma de elementos en x, ¿ya? Entonces son sumas cualquiera, elementos en x, escalados por alfa i, y acá, bueno, todos los elementos posibles en x, el conjunto x, ¿cierto? En este caso son 1, 1, entonces ahí voy a escribir 1, 1 nomás, con alfa 1, alfa n en R y n un número, ¿cierto? Y eso, como todos los xi en este caso son iguales a 1, 1, porque x tiene un puro elemento, esto lo puedo escribir así, puedo factorizar, ¿cierto? Por 1, 1, y me queda, son todos los x que se escriben como la suma de los alfa i por el vector 1, 1. Eso es lo que me queda. Y bueno, alfa 1, alfa n en R, n un número cualquiera. Y esto finalmente estoy diciendo que el x es igual a una constante por 1, 1, y esa constante es un número real. Eso es lo que estoy diciendo al final. Pueden verificar eso. Entonces solo x tal que alfa por 1, 1, y con alfa es una constante. Esa constante como que agrupé, ¿cierto? Agrupé, lo voy a poner en verde. Agrupé toda esta suma de constantes que multiplican a 1,1, la agrupé en el alfa. Entonces lo mismo. Entonces ahora no tengo que sumar. Y por eso desaparece este n que antes estaba. Ya no está. Es una pura constante. Entonces, así se escribe por la definición que está arriba. Entonces el conjunto, la envoltura lineal o linear span o linear hull del conjunto definido por el vector 1, 1 es finalmente todos los puntos x en R2, o sea, todos los puntos del plano que se escriben con una constante cualquiera, positiva, negativa, 0, por 1, 1. Entonces, en particular, tengo al punto 0, 0. Si el alfa vale 1, tengo el punto 1, 1. Si el alfa vale 1 medio, tengo el punto 1 medio, 1 medio. Y al final, ustedes se dan cuenta de que obtengo este espacio lineal. Entonces, este espacio lineal 1, 1. ¿Ya? El conjunto original, el conjunto X, era solo este punto. ¿Ya? Entonces lo linealicé. Bueno, ¿cuál es el espacio lineal más chico que contiene ese punto? En este caso, esa recta. ¿Ya? Ahora, si tengo dos vectores, al final lo que va a pasar algo parecido. Recuerden que en la definición de envoltura lineal o linear span, considero todos los x tal que se escriben como combinación lineal de elementos en x mayúscula. En el ejemplo que vimos recién, como el conjunto x mayúscula solo tenía un elemento, al final uno puede factorizar y le quedan combinaciones, escalamientos del vector 1, 1 por el número alfa. ¿Ya? Entonces, con dos vectores va a pasar algo parecido. Vamos a hacerlo como en general. ¿Qué sería cuando el x son dos elementos en R2? Digamos que es de R2, para hacerlo más fácil. Pero en Rn va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué sería el lin x en este caso? Serían todos los x, digamos, en R2, tales que uno al final va a poder factorizar todas las sumas que aparecen, igual que antes. Factorizo por 1 y b2. Y al final, esas sumas como arbitrarias me van a quedar simplemente, si quieren hágalo como ejercicio, va a quedar
en vez del x la suma, va a quedar alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2. ¿Ya? Con alfa 1, alfa 2 en R. Ya, pueden verificar que eso pasa porque la suma arbitraria, ¿cierto? En lugar de tener n elementos en la suma, como x, y, ya sea b1 o b2, uno puede factorizar. ¿Ya? Entonces, son todas las combinaciones de elementos de escalares alfa 1, alfa 2 por los vectores de 1, b2. Que es justamente lo que tenemos en el ejemplo 4, por ejemplo. En lugar de alfa 1, alfa 2, lo llamé lambda 1, lambda 2, pero es lo mismo. ¿Cierto? Entonces, en realidad este L que está acá, lo voy a poner en verde mejor. Este L que está acá es igual, por definición, si quieren, al espacio lineal generado por el vector 1, 1 y el vector 1, 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay en general. Y bueno, caso 1, si B1 y B2 colineales, eso significa que está en la misma recta, ¿cierto? Aquí está el eje X y, bueno, o X1, X2, solo para llamarle distintos números de variables. Y tengo, por ejemplo, que el B1 es este punto ahí y B2 está allá. Entonces son colineales, están en la misma recta. Al final, lo que va a pasar es que lin X, que en este caso es B1 y B2, ¿cierto? Va a ser esta recta. Esto es lin X. ¿Ya? Y caso 2, B1, B2 no colineales. ¿Ya? El ejemplo va a quedar de la siguiente forma. Donde está el X1, X2. Hablamos de los ejes nomás. Si el B1 está aquí y el B2 no está en la misma recta que pasa por 0, por ejemplo acá, entonces B1, B2, el espacio, el lin X, va a incluir, siempre incluye al 0 porque cuando tomo alfa 1 y alfa 2 se va a 0, me queda 0, ¿cierto? Y bueno, va a incluir toda esta recta, al menos, va a incluir toda esa recta. Y cuando combino puntos en esa recta con esta otra recta, voy a tener un punto por acá. Entonces al final de cuentas voy a tener todo el espacio. ¿Ya? Esto es lo que pasaba acá. El vector 1, 1 y el 1, 0 no son colineales, así que obtuvo todo el espacio. Entonces dos casos posibles para la envoltura lineal de dos vectores, de 1 y 2. Ya sea obtengo una recta, bueno, esto es un R2, ojo. Obtengo una recta o obtengo todo el espacio. ¿Ya? En R3, no lo escribí acá como ejemplo, pero en R3 voy a tener o una recta o un plano, que sería como el caso de obtener todo R2, ¿cierto? O voy a tener todo R3. Entonces y en R3 ¿qué es la envoltura lineal de tres vectores? Entonces va a tener tres casos. Caso 1 va a ser una recta, si es que los tres vectores son colineales. Entonces va a ser una recta. Entonces va a ser una recta nomás. Caso 2, un plano. Entonces va a ser un plano en R3. Bueno, un plano infinito, no lo puedo dibujar. Continúa para todos lados. O va a ser igual a R3. Si es que los tres puntos no son coplanares. Entonces va a ser todo R3. Ahí, eso menos lo puedo dibujar. ¿Ya? Eso es. Entonces, en resumen, dado un conjunto cualquiera de puntos en Rn, yo quiero obtener
o aproximarlo si quieren por un espacio lineal. Eso es como la idea. Y para eso tomo todas las combinaciones posibles lineales de puntos en X. ¿Ya? Ahí un ejemplo de lo que pasa en R2 para dos vectores. Y eso. ¿Ya? Ya. Estas son cosas de álgebra lineal que les quiero recordar. ¿Ya? Ya no sé cuánto tiempo llevo. Vamos a ver, vamos a mirar. Creo que no puedo ver. Llevamos casi una hora. Y llevo como 3 slides. Llevo 14. Llevamos a la mitad. Bien. Entonces, volviendo al tema de la exposición de Minkowski, ¿ya? Que vamos a recordarla, que es escribir un poliedro en términos de un número finito de vectores y rayos. Nosotros estamos estudiando el caso particular de un subespacio, que aquí está en verde, que son poliedros de esa forma nomás, no un poliedro general a X menor que B, y luego varias propiedades, y en resumen lo que uno, volviendo al tema de los espacios lineales, voy a tener dos descripciones posibles si quieren, ¿ya? La primera es un espacio lineal, se puede escribir como todas las combinaciones lineales de un número finito de vectores. Entonces yo me doy B1, B2, B3 hasta BP y considero todas las posibles sumas, ¿ya?, de esos vectores escaladas por números reales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como ejemplo, L puede ser la envoltura lineal de 1, 1, 1, 0, que es el ejemplo que vimos antes, ¿ya? Y ese ejemplo se puede escribir, ¿cierto?, como los xi en R2, tales que xi es, bueno, por el con alfa 1 por 1, 1, son una coma, más alfa 2 por 1, 0, con alfa 1, alfa 2, números reales. ¿Sí? Eso es la expresión que vimos antes. Entonces un espacio lineal, yo sé que esto me da un espacio lineal, ¿cierto? Bueno, en este caso me da, este caso particular es R2. ¿Ya? Este ejemplo 1, el ejemplo 2 que vimos también, que era la envoltura lineal del vector 1, 1. Vimos que eso era igual a los x, y en R2, tales que xi, disculpen la letra ahora, es un alfa por 1, 1. ¿Sí? En este caso era esta recta, ¿cierto?, que pasaba por 1, 1 y por 0. Este es el punto 1, 1. ¿Ya? Entonces, un espacio lineal uno lo puede escribir de esa forma. Combino o tomo en cuenta todas las combinaciones lineales de un número finito de vectores y eso me da un subespacio lineal. ¿Ya? A menos en el dibujo se puede ver, ¿cierto? Es como una buena tarea para la tarea 2. Ya, otra descripción posible es la siguiente. Y esta fue la que probamos, que esto efectivamente, recuerden, lo vimos como ejemplo, que era un espacio lineal. ¿Ya? Entonces, un espacio lineal, esto lo llamé descripción poliedral de un espacio lineal, o en función de una matriz, ¿cierto? Recuerden, un poliedro es en general es de la forma los x en Rn, tal que a x menor o igual que b, ¿ya? Y esas desigualdades pueden incluir igualdades, ¿cierto? Se repito la misma desigualdad pero al revés. Y esto es una expresión poliedral, ¿ya? Y esto es el único comentario que voy a hacer, pero sin explicar.
si L tiene la descripción anterior, digamos, la descripción anterior que era la estructura lineal de P vectores, ¿ya? Uno puede definir el ortogonal, y el ortogonal van a ser todos los vectores en Rn tales que B sub 1 transpuesto X es igual a 0, y quiero que el producto punto con todos los vectores de 1 hasta P me dé 0. Solo considero esos puntos X, ¿ya? Defino el ortogonal de esa forma. Y si fijan, el ortogonal ahí tiene una distribución poliedral. Eso es como el ejemplo que, si tomo las filas, son vectores de 1 hasta P. Eso que escribí arriba es justamente que esa matriz multiplicada por X me da 0. ¿Sí? Entonces, así es como uno puede pasar de esta forma a la descripción, de la descripción en términos de vectores de 1 de P a la descripción poliedral. ¿Ya? Ahí estoy describiendo el ortogonal, pero ya ustedes entienden. O sea, es decir, ¿cierto? Solo para repetir, es decir, si el ortogonal se escribe todo esto es una conclusión, que si el ortogonal es justamente la envoltura lineal de B1 hasta BP, lo voy a poner con otros números, o sea, perdón, con otras letras, porque me estoy refiriendo a algo completamente un poquito distinto, pero es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero para no confundir con lo que está arriba. Si el ortogonal es justamente el lineal, de hecho voy a ponerle otra letra. Si el espacio ortogonal es el generado por los vectores B larga 1 hasta B larga Q, son Q vectores, entonces su espacio B, que es igual al, por definición del ortogonal, es el ortogonal del ortogonal, y esto es materia que no estoy recordando, pero estoy seguro que les suena del álgebra lineal. Por lo que hice en azul recién, esto va a ser justamente los X en Rn, tales que esta matriz formada por B1 traspuesto hasta BQ traspuesto por X es igual a 0. ¿Ya? Entonces, cualquier subespacio B, si quieren, tiene una descripción en términos de la matriz. De una matriz. Y AX igual 0. Entonces la matriz A, en este caso esta matriz que está acá. ¿Ya? Esto está explicado mejor en el libro, entonces si no lo recuerdan bien es bueno que lo lean. Pero esto es el comentario que aquí lo que importa es que un espacio lineal se puede escribir usando vectores de 1 de P o una matriz. ¿Ya? Entonces, Well-Minkowski Decomposition para espacios lineales es simplemente si yo tengo un espacio lineal, y aquí yo uso más una muletilla simplemente. Mi español no es tan bueno, y mi inglés tampoco, pero yo tengo la expresión poliederal, ¿cierto? De un espacio lineal, descripción poliederal. Yo puedo pasar a la descripción, si quieren, existe. Entonces, pongámoslo como el Well-Minkowski Decomposition. Si tengo este poliedro, entonces existen vectores llamar B1 hasta BP, ¿ya? También en Rn, y en realidad si quedó claro lo que escribí antes, estos vectores van a estar en el ortogonal de L,
recuerden que el ortogonal de un espacio son todos los elementos que producto punto con elementos en L me da 0. Entonces lo que está acá, más o menos. Simplemente lo que está ahí. El ortogonal son todos los elementos que son producto punto con B1 hasta B a 0. Pero bueno, entonces, en resumen, si tengo un poliedro, el espacio lineal, escrito de esa forma, entonces existen B1 hasta BP tales que el L se puede escribir como el generado por los vectores, por combinaciones lineales de los vectores de 1 hasta sub p. Y esto es, bueno, ya lo escribimos antes, pero son todos los puntos X en Rn, tales que X es combinación lineal, o sea, multiplicados por sumas. De hecho, lo escribí como una suma explícita más que en alfa 1 de 1 más alfa 2 de 2, alfa 3, alfa p hasta el alfa p de p, donde alfa 1 hasta alfa p son números. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que bueno, escrito de otra forma si quieren, incluso son todas las combinaciones de tal como escribí al principio acá. Sí, por eso quiero hacer el link. Lo puedo escribir así, lo mismo, de alfa i de bi, tales que alfa 1 hasta alfa p son números, es lo mismo. Entonces paso de la descripción poliedral a la descripción según vectores. Lo tengo que poner en azul. Descripción en términos de vectores. ¿Ya? Entonces, este poliedro, lo que lo voy a marcar en amarillo, este poliedro, ¿cierto? Que es un espacio lineal, a fin de cuentas, lo puedo escribir de la misma forma, pero usando un número finito de vectores S1 hasta S sub P. ¿Ya? Número de vectores y la descripción como poliedro. Intersección de instrucciones. Entonces eso es muy parecido a este teorema, ¿cierto? Wilmington Composition, que me dice que cualquier poliedro, que lo marcar en amarillo, cualquier poliedro a x menor o igual que b, los puedo escribir en términos de un número finito de vectores, b sub 1 hasta b sub i mayúscula y r sub 1 hasta r hasta j mayúscula. ¿Ya? Este es el teorema complicado, recuerden, pero nosotros estamos viendo el caso especial donde tomo espacios lineales. Y recuerden que los espacios lineales vimos que tenían la descripción poliedral, ¿cierto? Como ax igual a 0. Y yo esa descripción poliedral la puedo pasar a la descripción en términos de un número finito de vectores. Entonces, intuitivamente esto me dice, ok, ahora sí tengo un poliedro general, quizás más difícil obtener una descripción finita, pero el teorema de Wilmington me dice que sí, que esa descripción finita en términos de vértices de rayos existe. Y esto es como un caso particular de eso. ¿Ya? Ahora, la dimensión de su espacio, si tengo L, que es el generado por vectores B1 hasta BP, ya es un conjunto de Rn, entonces I B sub 1 hasta BP son linealmente independientes. Ya. No lo creo así. Sí, L generado por B1 y BP, con su conjunto de Rn, con B1 hasta BP, vectores linealmente independientes. Entonces, la dimensión
del espacio L es igual a P. Entonces, esto es lo mismo. Cuando los B1 y P son linealmente independientes y generan a L, recuerden que esto se llama base del espacio lineal. ¿Ya? Entonces la dimensión de su espacio lineal es la dimensión de la base. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar hasta ahí nomás esa parte. Y ejemplo, el ejemplo en rojo, pero de lápiz, no destacador. Ejemplo, cuando L es el generado por vectores, digamos en R3, los vectores canónicos de R3. Quizás algunos de ustedes odiaron estos vectores canónicos, pero a mí yo soy un fan. Porque son fáciles de trabajar con ellos. ¿Ya? Ustedes saben que esos vectores son linealmente independientes, entonces la dimensión de L es 3. Son 3 vectores. ¿Ya? Eso. Bueno, como les dije, me quedan muchas slides. Son 43, yo 17, y ya más de 1 hora de video, así que esta cápsula la voy a dejar hasta aquí nomás. Y vamos a seguir viendo en otra cápsula el resto de la materia. ¿Ya? Eso. Entonces, nos vemos en un rato más.